Mi viaje de negocios de 2 días había terminado. Regresaba a casa siguiendo una ruta planificada de antemano. Un tren tardío hasta la estación de transbordo, una breve espera, un transbordo y a medianoche estaría en mi cama. El plan era sencillo y fiable. No esperaba encontrarme con una persona no del todo cuerda en el camino. El primer tren recorrió el último tramo del viaje de forma casi imperceptible. El vagón estaba iluminado por una luz amarilla. Algunas personas dormitaban, otras miraban sus teléfonos y las ruedas marcaban un ritmo familiar. Fuera de la ventana, algunas luces parpadeaban y desaparecían en la oscuridad. Me sentía agradablemente cansado y esperaba con impaciencia llegar por fin a casa. Y entonces llegamos a la estación de transbordo. Salí del vagón y la estación me recibió con el vacío y el frescor de la noche. El viento soplaba hojas y pequeños residuos por el andén y las lámparas brillaban tenuemente. Una línea se iluminó en el panel de información. Mi tren en 27 minutos. No había nadie alrededor. Me senté en un frío banco de metal, puse mi mochila a mis pies y me quedé paralizada por la expectación. No oí los pasos de inmediato. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando escuché con atención pude oír claramente que alguien se acercaba. Los pasos se acercaban y un hombre con una chamarra con el cuello levantado emergió de la oscura parte del final del andén. No parecía una persona sin hogar, pero algo en su apariencia y comportamiento me hizo desconfiar. Empezó a caminar por la línea amarilla, mirando hacia el túnel vacío, volviéndose y luego caminando de nuevo por la misma ruta. Sus movimientos eran nerviosos, como los de una persona que ha perdido algo querido o importante. Tenía el rostro pálido. Intenté no mirarlo directamente para no llamar su atención, pero mi visión periférica lo captaba cada vez que pasaba. En un momento dado se detuvo, como si estuviera escuchando algo en el túnel, y giró la cabeza en mi dirección. Se acercó a mí. No demasiado rápido, pero sin vacilar. Por un instante pensé que estaba a punto de comenzar una conversación que no quería tener. O algo aún peor. Me levanté del banco, recogí mi mochila y fingí consultar el horario en el tablero. Se detuvo a unos pasos de distancia. Podía oler el sudor y la colonia barata. Comenzó a hablar rápido y en voz baja. Sus palabras fluían juntas. Unas pocas frases sobre alguien que estaba en el andén, que ese alguien estaba observando, que ellos solían esconderse detrás de las columnas y luego salían cuando se acercaba el tren. Capté fragmentos sobre saltar a las vías, sobre pasos en el túnel, sobre algún tipo de sombra. Hablaba sin mirarme a los ojos, con la mirada constantemente desviada hacia la línea amarilla. Su habla era confusa y no pude entender la mayoría de las palabras. Asentí un par de veces y le dije que no había visto a nadie. Intenté mantener la voz firme. Hizo una pausa. Luego dio un paso más cerca y me preguntó si alguien había dejado algo cerca de mí. Su mano se movió hacia mi mochila. Di un paso atrás, subiéndome la correa por el hombro. Me invadió esa sensación familiar que no podía confundir con nada más. Quería apagar la situación como si fuera un interruptor, pero en lugar de eso tenía que quedarme allí y elegir los movimientos correctos. Empezó a hablar de nuevo sobre el túnel, sobre su regreso, sobre cómo nadie espera en estaciones como esta, porque sí. Sentí la necesidad de salir de la plataforma lo antes posible, pero mi mirada se posó en el panel de horarios. Faltaban menos de 10 minutos para que llegara el tren. Fingí revisar los letreros y caminé lentamente hacia las escaleras. No me detuvo ni me llamó, solo se dio la vuelta y volvió a caminar por el borde del andén, hablando solo. Decidí bajar al paso subterráneo para alejarme de aquella situación desagradable. Abajo no había nadie. Me apoyé contra la pared y miré mi reloj. Tengo que esperar otros 7 minutos, pensé. De repente el silencio se rompió con unos pasos. Se acercaban. El hombre empezó a bajar, pero sus movimientos eran extraños.
Se detuvo a mitad de las escaleras como si estuviera comprobando dónde estaba yo. Su mirada se posó en mí. Volvió a murmurar algo entre dientes bajando las escaleras y buscando algo en su bolsillo, con la cabeza girando periódicamente hacia la derecha, como si fuera un tic nervioso. Se acercó casi a mí y di unos pasos cautelosos hacia atrás, sin movimientos bruscos porque cualquier movimiento descuidado en estos casos es una señal que la otra persona interpreta como le parece y puede hacer que se vuelva agresiva. Comprendí que la situación podía salirse de control en cualquier momento, y lo peor era que no podía irme porque el tren estaba a punto de llegar. El hombre comenzó a levantar la voz y casi empezó a gritar. La situación podía salirse de control. Empecé a subir las escaleras con cuidado, de lado, y él me siguió, diciendo algo constantemente, pero ya no podía entender ni una palabra. Entonces oí el ruido del tren y un momento después, este entró en el andén con un rugido. Corrí hacia el centro del andén y en cuanto el tren se detuvo y se abrieron las puertas, subí. El tren debía permanecer allí exactamente 4 minutos. Me senté junto a la ventana y observé cómo varias personas caminaban por el andén. El tren comenzó a moverse. Y de repente el hombre salió corriendo del pasillo y se apresuró a seguir al tren, gritando algo y agitando los brazos, en uno de los cuales brillaba algo. Era un objeto similar a un cuchillo. Se me puso la piel de gallina al darme cuenta de lo peligroso que había sido todo este tiempo mientras esperaba el tren a solas con este desconocido. Todas las tardes de lunes a viernes, tomo el metro para volver a casa desde el trabajo. Trabajo en el centro de Los Ángeles y vivo en un departamento alquilado en West Hollywood. No es el romanticismo de la ciudad, es solo un corto trayecto a casa. Torniquetes, escaleras, bolsas en los hombros, llamadas telefónicas, anuncios, la risa cansada de alguien. Una multitud de personas en la que desaparezco. Cuando salgo del trabajo me pongo los audífonos, enciendo mi música favorita y me sumerjo en ella por completo. Todo lo demás lo hago automáticamente sin darme cuenta de casi nada ni de nadie a mi alrededor. Esa tarde todo comenzó como de costumbre. No sabía que mi habitual viaje a casa desde el trabajo se convertiría en un horror que nunca podría olvidar. El tren llegó un par de minutos más tarde, subí. Encontré un asiento libre junto a la ventana, me quité la mochila y me senté. Las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse. La primera estación pasó desapercibida. En la segunda sentí que algo estaba pasando en el vagón. La gente se agitó, alguien se levantó de un salto, alguien recogió una bolsa y se oyó un «Oye», irritado. Me quité un audífono y miré hacia la puerta de conexión. La gente comenzó a entrar rápidamente desde el vagón contiguo a través del pasillo. Primero 2, luego 3 más. Después toda una corriente. Hombres, mujeres, alguien con una mochila en el pecho, algunos con niños en brazos. Tenían el rostro asustado, algunos gritaban, una niña comenzó a llorar histéricamente. En nuestro vagón la gente se miraba entre sí con confusión y la ansiedad crecía. Era imposible entender nada en medio de aquella gran cacofonía, pero comprendí una cosa. Algo había pasado. Puse la música en pausa y me quité el segundo audífono. El tren se puso en marcha bruscamente y una oleada de gente me empujó hacia mi asiento. Alguien me pisó el zapato. La chica que estaba a mi lado se apretó el portátil contra el pecho, con los ojos muy abiertos, y empezó a preguntar en voz más baja de lo que hubiera querido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las respuestas eran fragmentadas. Hay un hombre. Él. Ven aquí. Cierra la puerta. Alguien tiró de la puerta entre vagones y sacudió el pestillo. La puerta hizo clic. Por un segundo todo se calmó un poco, pero la multitud seguía empujando desde el otro lado. El codo de alguien me golpeó el brazo. Mis audífonos inalámbricos se salieron y cayeron al piso. Me agaché, pero no pude alcanzarlos. La gente comenzó a pisarlos tal como lo hacían con la línea amarilla junto a la puerta sin darse cuenta.
El plástico blanco se volvió gris rápidamente por los zapatos sucios. Me enderecé y traté de captar lo que decían nuevamente. Las palabras se desmoronaron. Objeto, amenaza, cuchillo, no está ahí, no mires. Por el altavoz se escuchó el anuncio habitual, próxima estación, y el nombre que había escuchado cientos de veces. La voz era tranquila como siempre, pero esta vez sonaba diferente. La gente ya estaba parada en las puertas empujándose entre sí. Un hombre sujetaba a una mujer por el codo para que no se perdiera. Alguien sacó su teléfono y lo sostuvo a la altura de la cabeza, tratando de filmar lo que estaba sucediendo. Un sonido agudo provino de algún lugar del vagón contiguo, ya fuera un grito o una exclamación aguda. La multitud se estremeció al unísono. Alguien lloró. Alguien dijo en voz alta, «Dense prisa». Podía oír mi propia respiración. Se volvió más fuerte que el ruido del tren. La estación nos bañó con una luz blanca. El tren redujo la velocidad y todos tenían el mismo plan en mente: salir lo más rápido posible. Las puertas se abrieron y la gente comenzó a empujarse, gritando mientras se apresuraban a salir del vagón. La corriente de gente me llevó a la plataforma casi sin mi ayuda. Oí campanas sonando y un anuncio como si se hubiera tropezado con la palabra precaución. Alguien pasó corriendo a mi lado. Me golpeó en el muslo con su bolsa y ni siquiera se dio la vuelta. Miré hacia atrás, hacia el vagón. La puerta de la siguiente sección estaba abierta y allí, en las profundidades, siluetas arrugadas se agolpaban hacia la salida. Había mucho ruido en el andén. Varios policías corrían por el borde del andén. Un empleado del metro estaba parado en el centro señalando hacia las escaleras. «Salgan. Por ahí. No empujen. Mantengan la calma». Era imposible mantener la calma. Apreté mi teléfono en la palma de la mano y miré fijamente los escalones. Arriba, arriba, arriba. La barandilla metálica estaba fría y ligeramente pegajosa. Alguien me agarró la manga y luego me soltó inmediatamente. Otro pasillo, torniquetes y ya estaba en la calle. El aire exterior era más frío. El cielo era azul oscuro con nubes irregulares. Había taxis esperando en la salida. Varios coches avanzaban a trompicones en el tráfico. Alguien discutía con el conductor. La gente seguía saliendo del metro. Desde las profundidades de la estación llegaban sonidos intermitentes como estallidos. Alguien dijo, «Parecen disparos». La gente empezó a correr. Levanté la mano y el primer taxi disponible se detuvo. El interior olía a ambientador y café. El conductor miró por el espejo mientras yo cerraba la puerta y me preguntó, «¿Todo bien?». Asentí con la cabeza. Le di la intersección cerca de mi casa, no mi dirección exacta, por costumbre. El coche empezó a moverse. Viajamos en silencio. Intenté estabilizar mi respiración. Mi corazón seguía latiendo demasiado rápido. En un intento por reconstruir lo que había sucedido, repasé todo lo que acababa de ocurrir en mi cabeza, pero no le encontraba sentido. Un pensamiento vacío seguía rondando mi cabeza. Los audífonos. Me dejé los audífonos. Era una tontería. Levanté la vista y luego volví a mirar la pantalla de mi teléfono, pero no había nada allí. Un fondo negro, iconos, la hora. Mi casa me recibió con silencio. Cerré la puerta y giré la llave 2 veces, aunque normalmente bastaba con un solo clic. Me quité la chaqueta y encendí la tetera para hervir agua. Necesitaba una taza de café fuerte. Encendí la luz del salón y la televisión, aunque rara vez la veo, pero necesitaba que el apartamento no estuviera en silencio en ese momento. Mientras cambiaba de canal, vi la pantalla de Noticias de Última Hora. Subí el volumen. El nombre de la cadena aparecía en la parte inferior de la pantalla. La cámara mostraba escaleras y barandillas, cinta adhesiva, varios vehículos de servicio y luces intermitentes. Me di cuenta de que hacía 40 minutos había estado allí y había participado en esos acontecimientos. El reportero dijo que se había detenido a un hombre en el andén que había amenazado a los pasajeros con un objeto parecido a un cuchillo, que la policía había respondido rápidamente,
que varias personas habían resultado heridas en mayor o menor grado, que una mujer estaba recibiendo atención médica, que la amenaza había sido eliminada y que el servicio en la línea se restablecería pronto. Me acerqué, como si los detalles pudieran completar una imagen que yo no tenía. Insertaron una imagen tomada por uno de los pasajeros directamente en el vagón, y de repente me vi a mí mismo en la imagen. Pude ver cómo todos empezamos a salir corriendo del vagón después de que el tren se detuviera, cómo la gente corría presa del pánico. Alguien se cayó y alguien le ayudó a levantarse. La persona que lo grabó fue prácticamente la última en salir y logró captar a un hombre que salía corriendo del siguiente vagón con algo que parecía un cuchillo en la mano. El video terminaba ahí. Apagué el sonido y dejé la imagen en blanco. Cogí mi mochila y encontré el estuche de mis audífonos en ella. Estaba vacío. Le di la vuelta a la mochila y vacié todo lo que había en ella sobre la mesa. Llaves, pastillas para la garganta, un recibo de una cafetería, una goma para el pelo. Me sorprendí a mí misma queriendo volver a colocar todo en su sitio, como si el orden en la mesa fuera a restablecer el orden en mi cabeza. Después de ordenar mis pensamientos, fui a darme una ducha. Me quedé mucho tiempo bajo el chorro de agua y escuché el sonido del agua. Cuando volví a la sala, la pantalla ya mostraba grabaciones de expertos. Había comentarios: manténganse alertas, evalúen la situación, informen al personal. Aún en estado de shock, me quedé de pie y no me moví. Estaba en estado de shock y me di cuenta del peligro potencial en el que nos encontrábamos todos los pasajeros en ese momento. El viaje de negocios, que en un principio iba a durar solo 3 días, se prolongó durante una semana. Pero el trabajo estaba hecho, así que subí al tren nocturno de Los Ángeles a Chicago, guardé mi mochila debajo del asiento y me acomodé cómodamente. Me esperaba un largo viaje. La noche fuera de la ventana se veía salpicada por las luces ocasionales de las estaciones de servicio y los semáforos rojos a lo largo de la vía. Los vagones crujían silenciosamente al pasar por pequeños baches y se balanceaban ligeramente. El traqueteo constante de las ruedas actuaba como una nana para la noche. El vagón estaba medio vacío. Frente a mí se sentaba un hombre con una gorra de béisbol. Junto al pasillo había una mujer con una manta subida hasta la barbilla, y más adelante se sentaba un chico con audífonos mirando fijamente su pantalla. El aire cálido olía a café y galletas. Estiré las piernas y revisé mi teléfono. 23%. No encendí la música, solo escuché el tren. La monotonía me hizo empezar a quedarme dormido, pero de repente los sonidos familiares cambiaron a algo más agudo. Tuve tiempo de pensar que habíamos entrado en una sección diferente de la vía, y en ese mismo momento algo pesado nos golpeó. Un chirrido, un destello blanco como de soldadura brilló ante mis ojos. Toda la escena se rompió, se inclinó y se aceleró al mismo tiempo. Salí disparado y mi hombro golpeó la barandilla. Luego otro destello y un zumbido en mis oídos. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado, pero poco a poco empecé a recuperar el sentido. A mi alrededor estaba oscuro, solo una luz de emergencia rojo-anaranjada parpadeaba al final como un pulso. El polvo, el aislamiento quemado y el dulce olor a jugo derramado llegaron a mi nariz. Mis oídos seguían zumbando. Intenté respirar más profundamente, pero inmediatamente me ahogué con mi propia tos. Mis dedos buscaron a tientas mi mochila, mi teléfono, 19% de batería, sin red, sobre un fondo gris. «Oigan». Mi voz sonaba apagada. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Solo crujidos y chasquidos. Lentamente me puse de rodillas. Encendí la linterna de mi teléfono. El coche estaba volcado de lado. Los asientos estaban ahora tumbados con un cinturón de seguridad roto entre ellos, el zapato de alguien y un reposabrazos colgando de un solo tornillo. A lo lejos, cerca del antiguo techo, brillaba una ventana rota. Un estrecho triángulo de fría luz azul del exterior se extendía hacia ella. «¿Hay alguien vivo?», repetí,
en voz más baja. Otro crujido. Podía oír una respiración. A la izquierda, detrás del asiento, había un hombre con una gorra de béisbol. Parpadeaba rápidamente en estado de shock. Me levanté y le toqué el hombro. ¿Me oyes?, asintió brevemente. Sus labios se movieron. Está bien, señalé la luz. Por allí, despacio, nos arrastramos. Los asientos se deslizaban bajo nuestras manos. Había polvo y refresco derramado sobre la tela. Escuché cada sonido. En algún lugar delante de nosotros se oía un goteo constante como el de un grifo viejo. A veces el vagón se sacudía y mi corazón daba un vuelco. Nos detuvimos ante una ventana rota. La grieta era estrecha y los bordes afilados del vidrio sobresalían como dientes. Me quité la chamarra, la tiré sobre los fragmentos y comprobé con la palma de la mano que era seguro. Metí el hombro, me arrastré por completo y salí al exterior. Afuera olía a polvo húmedo. Me puse de pie y miré hacia atrás. El tren yacía como un juguete que un niño hubiera tirado de lado. Varios vagones más adelante también estaban volcados. Uno estaba en ángulo, con la parte delantera en el terraplén. La luna estaba oculta tras unas nubes bajas y salía un humo espeso de uno de los vagones. «Dame la mano», le ayudé al hombre. Salió, se sentó a mi lado en la traviesa del ferrocarril y se cubrió la cara con la mano. «¿Dónde estamos?», preguntó sin quitarse la mano. «No lo sé», respondí. El viento era fresco, soplaba el humo hacia el campo. La luz roja de la parte trasera del tren parpadeaba intermitentemente. En algún lugar delante, detrás de dos coches, oí unos gritos débiles. Luego se apagaron. Me puse de pie, miré mi teléfono. Vi una señal débil que parpadeó durante un segundo y luego desapareció. Al iluminar el vagón con mi linterna, vi el número del vagón y una costura rota en el panel. Una maleta abierta yacía en el suelo, con su contenido esparcido a su alrededor. «Tenemos que encontrar a los demás», dije. Había otras 2 personas viajando con nosotros en el vagón. El hombre asintió. Estaba pálido, con los labios blancos. Le di un poco de agua. Primero sacamos a la mujer. Estaba en estado de shock y tenía heridas leves mientras que el niño salió por su propio pie. Luego caminamos a lo largo del tren. Iluminé con mi linterna las ventanas y aberturas una por una. En un vagón, la luz de emergencia sobre las puertas estaba encendida y hacía que todo el interior pareciera un video a cámara lenta. La mochila de alguien colgaba de una correa, estirada hasta el suelo. La puerta del vestíbulo estaba atascada y no se podía abrir. Me incliné sobre los cristales rotos. «¡Oigan!», grité hacia adentro. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Solo gotas de lluvia. Y un reflejo. Mi linterna se reflejaba en el cristal como una copia difusa. Más adelante, nos encontramos con un hombre con una chaqueta con el emblema del ferrocarril. Estaba sentado, apoyado contra un juego de ruedas, respirando con dificultad. «¿Necesita ayuda?», le pregunté. «Comunicación», dijo negando con la cabeza. «La radio está atascada», logró decir. Me di cuenta de que no había comunicación y que no se sabía si el despachador sabía lo que había pasado. Le dejamos un poco de agua y una chamarra. Seguimos adelante. En el terraplén sobre nosotros yacía un camión blanco partido por la mitad. El aire olía a anticongelante y gasolina. Ahora estaba claro qué había causado el accidente. Lo más probable era que el camión se hubiera atascado en las vías y el tren simplemente lo hubiera embestido. Un accidente terrible. «Escucha», dijo mi compañero de repente. Me quedé paralizado. «¿Hay alguien ahí?», dijo. Volví a encender mi linterna. Encontramos a otra persona. Un chico con una sudadera con capucha estaba sentado en el terraplén, sujetándose la rodilla. Lo ayudé a levantarse. El tiempo se alargó. Miré mi teléfono. La batería estaba casi agotada. Tenía que usar la linterna con moderación por si acaso volvía a la red y podía llamar a los servicios de emergencia. Y nos sentamos en las traviesas del ferrocarril, mirando la oscura pila de metal que había sido un tren apenas una hora antes.
Después de descansar un rato, decidimos ir a la parte delantera del tren. Quizás allí hubiera un conductor, comunicación, luces. Estaba oscuro dentro de la cabina de la locomotora, pero había una chamarra colgada del pasamanos exterior. No había nadie allí. De repente aparecieron luces en la distancia. Se acercaban lentamente. Levanté la mano, solo para hacer algo. El haz de luz nos pasó de largo y cayó más lejos, a lo largo del borde del terraplén. Llegaron muchos coches, luces intermitentes, conmoción. Cuando me pusieron una manta, primero sentí calor y luego dolor en todo el cuerpo. Me subieron a una camioneta y me preguntaron mi nombre y dónde me dolía. Respondí brevemente. La noche se alargaba, pero en algún lugar estaba amaneciendo. Mi teléfono finalmente captó señal y vibró con una docena de llamadas perdidas y mensajes de texto. Escribí un breve mensaje a todos. Estoy bien. Nos trasladaron a un autobús. A través de la ventana podía ver vagones volcados. Había personas con chalecos naranjas de pie al lado de la carretera. Había mucha gente más moviéndose de un lado a otro. Había ambulancias y camiones de bomberos. Por desgracia, esta historia no terminó bien para todos y se sumó a las estadísticas negativas de accidentes ferroviarios.